Espacio que nos da y nos ofrece el DIF de la Ciudad de México, que es encabezado por nuestra directora que está con nosotros, Estela Damián, siempre pendiente de las niñas, de los niños, de los adolescentes en la Ciudad de México. Y muchísimas gracias por estarnos en este espacio el día de hoy con nosotros, el día de hoy. Un tema pues importante, un tema que no podemos dejar a un lado y tiene que estar en cada uno de las, hablándose en cada uno de los hogares de la Ciudad de México. La protección de niñas, niños y adolescentes que padecen malos tratos, situación durante COVID. Y para eso está con nosotros una gran invitada que de verdad muchísimas gracias por su tiempo, porque además de que ella también está en confinamiento, está pues, lejos, pero cerca al mismo tiempo. Ella es Matilde Luna, ella es psicóloga de profesión, magíster en minoridad y familia, es docente universitaria y es también una investigadora en temas de infancia. Ha publicado 5 libros sobre protección infantil. Ha sido expositora en numerosos países de América del Sur, Central y del Norte, en el Caribe, Europa, África y Asia, de amplia trayectoria en instituciones públicas y ONGs. Hoy Matilde Luna es directora de la RELAC, Red Latinoamericana de Acogimiento. Muchísimas gracias, Matilde, por darnos este tiempo tuyo tan valioso, que estás lejos pero al mismo tiempo cerca y que nos permites conocer este tema tan importante y como dices tú, tan sensible, ¿no? Muchas gracias a vos, Verónica, a Estela, a todo el DIF que me da esta oportunidad
de poder acercarme a ustedes en esta noche, para mí, para ustedes la tarde, desde Buenos Aires en mi caso, pero como bien decís, muy cerca de la Ciudad de México, porque nos estamos muy involucrados en que se mejore la protección de los niños y las niñas de la Ciudad de México. Entonces es una oportunidad que tomamos con muchísimo gusto, la de poder conversar con ustedes y ojalá acercar algunos elementos para que las familias puedan mejorar sus capacidades de apoyo a cualquier niño en cualquier circunstancia. Vamos a hablar de eso. Sí, vamos a hablar y bueno, te queremos dejar el espacio para que nos des una introducción, primero que nada, de lo que necesitamos saber sobre esto de la protección de los niños, niñas, niños y adolescentes que padecen malos tratos, ya sea en los hogares o donde se encuentren en este confinamiento, ¿no? Sí, en particular quisiera primero que recordar que la familia es un pilar fundamental en el desarrollo del niño. Es decir, ustedes saben que hay una convención de los derechos del niño, ¿m? Y el derecho a vivir en familia es un pilar de esta convención. La convención habla de todos los derechos, del derecho a la educación, a la salud, a la libertad, a la participación, pero se entiende que todos esos derechos tienen que ser cumplidos en el ámbito de la familia. Es decir, el niño, la niña se reconoce que para que se desarrolle de manera sana tiene que estar en una familia. Los derechos Ok. humanos son derechos universales. Entonces significa que tienen que ser derechos cumplidos para todos los niños y las niñas, independientemente de cualquier atributo que el niño tenga. Si es un niño que tiene algún tipo de discapacidad, si es niño o niña, si es el niño que pertenece a alguna etnia, que tiene alguna nacionalidad particular. Es decir, en cualquier circunstancia, en cualquier atributo que tenga el niño, tiene este derecho fundamental a vivir en familia. Entonces, en ese sentido, también la Convención nos dice, y es muy importante, que es responsabilidad de la propia familia, de la sociedad y del Estado garantizar este derecho. ¿Qué quiere decir? La propia familia sola difícilmente pueda hacerse cargo de un cuidado apropiado del niño. La sociedad sola tampoco, y el Estado solo tampoco. Por eso hablamos de una corresponsabilidad. Es decir, son Ujú. corresponsables la familia, la sociedad y el Estado, de cada Ok. niño y cada niña que pueda gozar de este derecho de vivir en familia. La mayoría de los niños viven en familia. La mayoría absoluta, supongamos, de la Ciudad de México, de los niños viven en familia. Sin embargo, hay niños que no tienen garantizado este derecho. Y ahí entramos nosotros. En lo particular, yo tengo un trabajo muy especializado en ese tema. ¿Qué pasa cuando las familias están en tales dificultades que no pueden hacerse cargo de todos los niños? Bueno, en ese caso tiene que haber un sistema que garantice un mecanismo que rápidamente le provea de cuidado familiar al niño o niña cuya familia no está en condiciones de cuidar. Entonces, dicho todo esto, lo que te digo que la amenaza más importante que tenemos respecto a la posibilidad de que el niño viva en una familia, porque nosotros decimos, tiene que vivir en familia, pero no de cualquier manera, no en cualquier familia, en una familia que sea capaz de cuidarlo, ¿sí? Que sea capaz justamente de garantizarle todos sus derechos. Entonces, la amenaza que tenemos cuando hay presencia del maltrato es muy grande porque justamente se amenaza la posibilidad de que esa familia pueda efectivamente cuidar apropiadamente al niño. Y ahí, entonces, no tenemos otra opción que reconocer. Cuando hay un ámbito familiar que no puede garantizar un cuidado apropiado del niño o niña,
porque hay ejercicio de maltrato, eso no puede ser ocultado, no puede ser escondido. Tiene que ser visibilizado y tiene que haber disponible un sistema, como dije antes, que acuda en ayuda de ese niño y de esa familia, porque también la familia ha perdido su capacidad de cuidar al niño, lo cual es algo frustrante para la familia, ¿no? Obviamente. El maltrato en todas sus formas, hablamos de maltrato, maltrato engloba muy distintas maneras en su ejercicio, ¿no? ¿Qué pasa con el COVID, Verónica? Lamentablemente, en la pandemia, y no es algo de México, sino que es algo global, se están reproduciendo, multiplicando, lamentablemente, la ocurrencia del maltrato, en todas sus formas. Lamentablemente, la pandemia del COVID, sea por el tipo de solución, entre comillas, que hay, que es el tema del confinamiento, ¿no? La falta de contacto con el afuera, el mayor encierro, la falta de servicios que normalmente apoyan a la familia, como la escuela, como los programas de apoyo a las familias que están en dificultades. Todo eso hace que haya una mayor ocurrencia de maltrato. Y lamentablemente, muy lamentablemente, también hay el aumento del maltrato en formas graves, como es el abuso sexual, como es la pornografía infantil. Si tenemos datos lamentables que hay un aumento tanto del consumo de la pornografía infantil como de la producción, ¿no? Entonces, todo eso se produce lamentablemente con la anuencia por acción u omisión de la familia y del ámbito comunitario. Por eso es un tema absolutamente delicado, difícil, pero tenemos que hablarlo y tenemos Claro. que poder llegar a las familias en general para que se sepa qué hacer en un sentido preventivo y para que se sepa qué hacer cuando esta situación ya está instalada. A veces, muchas veces pasa que sabemos que hay situaciones en nuestro edificio, en nuestro vecindario, y no sabemos qué hacer, o a veces en la familia. Entonces, de eso tenemos que hablar. Matilde, yo quisiera comenzar porque nos dijeras a quienes estamos bien, o sea, quienes estamos aquí contigo, que tú eres una gran especialista en este tema y que la verdad es que en los hogares que nos están escuchando, que son muchísimos hogares, pues a veces hay una línea muy delgada entre quizá el juego o el maltrato, o no sabemos bien dónde comienza el maltrato, ¿no? A mí me gustaría que nos comenzaras, o sea, por decir qué podemos entender por maltrato para que las familias sepan, pues quizá lo están padeciendo y no lo saben, ¿no? Exacto, sí, sí, tenés razón, Verónica. Yo podría hacer una comparación con el tema género, con el avance de la visibilización que se ha hecho del tema del maltrato, de la violencia hacia las mujeres, que hasta no hace mucho se veía, no digo que esté erradicada, vamos a hablar de un pasado, pero bueno, por lo menos ahora se sabe que no se debe tolerar el trato hacia la mujer, que en realidad es un trato de maltrato, es un trato autoritario, es un trato de violencia. En realidad todavía nos falta hacer la misma operación con el trato hacia la infancia, hacia los niños y niñas. Ujú. Porque, por ejemplo, muchas veces lo que sabemos se dice, bueno, el chanclo, ¿no? La metodología de aplicar un chanclazo, Sí, como que fuera, clásico. como que fuese algo normal, digamos, Exacto. como una metodología de disciplinamiento, y eso es un castigo corporal. ¿Mm? O a veces también un trato verbal, agresivo, humillante, degradante de los niños. Son formas de violencia que si nosotros nos posicionamos del lado de lo que le puede afectar al otro, en este caso un niño,
una palabra subida de tono, un trato así, humillante, a veces desvalorizante, disvalioso de lo que es el niño. Todo eso constituye maltrato, lamentablemente todavía muy tolerado culturalmente. Como decíamos, todavía la cultura está muy plagada de estas prácticas que tienen que ver con el machismo, muchas veces cuando es hacia las niñas, con la visión del niño o niña como una posesión de los padres, como el niño o niña como un sujeto incapaz, como un sujeto al que hay que disciplinar, como ponerle un tutor, digamos. Todo ese tipo de connotación de desvalorizante hacia los niños que nos viene de la cultura, nos hace perder de vista muchas veces en los ámbitos familiares que son formas de maltrato y que ¿sí? son formas de maltrato que dejan huellas muy profundas en la vida de los niños. Sí, es importante que sepamos dónde están los límites y para eso también del lado positivo, ¿cómo podríamos saber cuáles deben ser las características de una familia que tenga una buena crianza? O sea, ¿qué características debe tener entonces, viéndose hacia el lado positivo, qué debemos de saber por una buena crianza, las familias que estamos escuchando? Mira, hay un elemento que es casi te diría revolucionario, que es escuchar a los niños y niñas, tener en cuenta lo que ellos dicen, tener en cuenta lo que sienten, tener en cuenta su opinión. Ok, Ese es el cambio cultural, básicamente. Parece algo simple, pero no es tan simple. Escuchar a un niño, ponerle atención, tenerle paciencia. Los niños, cuando perciben que no nos importa lo que dicen o que no los entendemos, cierran la puerta, dejan de comunicarse, no nos hablan, no nos cuentan lo que les pasa. Entonces, ese es un cambio que genera, te digo, esto, una revolución en el ámbito familiar, porque antes se tomó, digamos, antiguamente con un patrón más tradicional, las decisiones las tomaban los adultos, básicamente. Entonces, tener en cuenta al niño lo que le pasa y en este momento difícil que estamos atravesando es un punto de partida. Tener paciencia, escucharlos, poner atención, observarlos, es un punto de partida. híjole, sí, pues creo que la tarea puede parecer fácil, pero me imagino que pues hay hogares donde la situación está todavía más difícil porque quizá hay una pérdida de trabajo, ¿no? Doble, ¿no? No nada más la del papá, sino la de la mamá o quienes estén manteniendo la casa. Y entonces creo que se empiezan a complicar las cosas, Matilde, lo decías tú con el COVID, ¿no? Sí, básicamente, Verónica, así como te comentaba, la situación de aumento de los diferentes tipos de maltrato, el aumento de la pobreza es un hecho también. Y eso es un factor, sabemos, de estrés, de preocupación en la familia, en los adultos. Sabemos que eso va a tener un impacto muy grande en la vida de la familia. Entonces, más cuando nosotros, bueno, a todos los niveles sociales, esto va a impactar mucho en las familias. Lo tenemos que tener presente, tenemos que saberlo. Hay que trabajar sobre eso. En primer lugar, obviamente, para que haya eh, apoyo para que el sustento esté en la familia. Es decir, va a ser una tarea titánica muy grande por parte de los estados, de todos los países, porque esto no hay nadie, es un problema global, el tema de la pobreza, la pérdida de empleo por millones de personas en los países. Detrás de cada persona que pierde un empleo, obviamente hay familia. Entonces, ese va a ser un factor. Y nosotros venimos de una sociedad muy volcada hacia el consumo, hacia la idealización del consumo. Sí es. Y entonces empezar a ver que no va a haber ese acceso al consumo,
no va a estar ese acceso en las clases medias que se van a empobrecer también. Eso va a ser un factor de estrés que hay que empezar a trabajar en las familias, mucho, hay que empezar a trabajar mucho adentro de las familias. También a veces los padres entienden mal también lo que es proteger, criar, como dijiste, criar bien a un niño, y a veces los padres creen que comprarle el juguete de último momento, digamos, el acceso a la tecnología, que son elementos muy caros, es criar bien a un niño, y eso por ahí no va a poder seguir pasando así. Esa comunicación material que suele haber entre los padres y los hijos, a veces compensando, reparando dificultades a través del tema material, hay que revisarla, porque no estaba bien antes, y además tampoco va a estar bien ahora. Hay que deshacer ese tipo de relacionamiento que había en las familias, que hay entre los sujetos, a partir de los bienes materiales, pasa en las relaciones, y es un tema que hay que revisar también. ¿Mm? Sí, y yo creo que lo cierto es que hay, bueno, es reinventarnos en todos los sentidos. Todos los países, esta corresponsabilidad también se va a tener que reinventar, ¿no? Porque pues obviamente no nada más es gobierno, sino somos la sociedad y todos ayudándonos con todos. Pero lo real, o sea, lo que ya tenemos aquí es que estamos en casa, estamos confinados y necesitamos tener lo que tú decías primero, el primer elemento número uno, paciencia, ¿no? O sea, tolerancia hacia los hijos. ¿Qué tips, qué nos puedes sugerir a los papás para poder llegar a ese nivel de tolerancia? Mira, básicamente tener mucha conciencia de que hay una línea que no se puede cruzar. Hay una línea que es la línea de la falta de respeto, hablábamos de la violencia, de la desvalorización, de avasallar al otro. ¿Sí? Esa línea no se debe cruzar, porque si se cruza es muy difícil volver después. Claro. Entonces, tener mucho control frente a la posibilidad de cruzar esa línea. Obviamente que también la familia es un sistema familiar, entonces depende de cómo las familias estén compuestas, si hay más de un adulto, a lo mejor si hay más de un adulto, entre los adultos actuar de manera positiva para poder reconocer, hablar sobre esas situaciones, sobre no cruzar esa línea de una manera gráfica y simbólica, lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, al nivel de los adultos, corresponde tener ese reconocimiento, hablarlo, conversarlo, ponerse, digamos, entre sí los límites entre las personas adultas de la familia, saber pedirse ayuda cuando se está en situación de estar por cruzar esa línea, esa tentación que puede haber, no ser silencioso testigo de la violencia del otro adulto que hay en la familia. Eso es importante porque a veces pasa, tenemos muchos casos de situaciones donde hay una persona violenta o violento y el otro es testigo, y eso no puede ser también. Es decir, la persona que actúa como testigo silencioso termina siendo cómplice también. Sí, claro, claro. Y eso es fuertísimo, es doble agresión, ¿no? Ya comienzan las preguntas y la verdad es que para no dejar de contestar, que tú las puedas contestar y atender al público que nos esté escuchando, dice Claudia, los padres no saben que el daño es irreparable y se puede manifestar en una persona a lo largo de la vida. Forma parte de los recuerdos inconscientes. Bueno, es una opinión que ella tiene, no es pregunta, pero es opinión, pero un poco, o sea, vamos, no, este confinamiento, obviamente, ¿a quién se nos va a olvidar? A nadie, ¿no? Va a ser una etapa de nuestra vida ya marcada. Y creo que a esto se refiere, Matilde. No, quiero decir que la observación de Claudia, yo soy psicóloga y tengo un trabajo como psicoanalista de muchos años también, entonces, y trabajo con niños profundamente dañados, profundamente dañados. Tiene razón Claudia, digamos, efectivamente es así. Una persona que ha padecido cualquier tipo de maltrato lleva ese dolor para siempre. Es muy difícil, digamos. No es
algo que no pueda reverse desde un esquema terapéutico. Por eso nosotros queremos siempre trabajar en el sentido de la detección, porque cuando hay una detección de la situación de maltrato, se puede trabajar en revertirlo, revertir el efecto en el niño o la Ok. niña y revertir en los adultos esa manera de relacionarse violenta, maltratante que tiene, cuando no es un maltrato extremo, ¿no? Cuando estamos hablando de un tipo de maltrato más de tipo relacional, que siempre deja huellas. ¿Sí? Los niños, niñas que no han sido respetados generan una muy débil autoestima, no se quieren a sí mismos. Entonces Exacto. después les cuesta mucho andar por la vida, ¿sí? Haciendo su proyecto, defendiendo su proyecto, yendo para adelante, teniendo seguridad, confianza en que les va a ir bien. Por eso entiendo el comentario de Claudia, que es absolutamente cierto. Respecto entonces, Verónica, de la situación de pandemia, no sea cosa que en familias que había un nivel aceptable de relacionamiento, se desvirtúen las cuestiones, se generen crisis donde no había. ¿Sí? Sí, Entonces, qué fuerte. hay que tener efectivamente por ahí mucho cuidado, saber que se pueden disparar situaciones de las cuales es muy difícil volver, básicamente. Preguntan también, ¿identificas problemas característicos de los adolescentes en los entornos familiares de COVID? Problemas de los Por el COVID. sí, o sea, estamos intentando identificar si hubiera situaciones inapropiadas, ¿no? De trato, de maltrato, etcétera. Los adolescentes tienen otro tipo de recursos dentro de lo que es la escena de confinamiento de COVID. ¿Sí? Los adolescentes pueden tener otros recursos de comunicación con el afuera que los niños más pequeños no tienen. Ujú. Eso, entonces, nos preocupa especialmente. ¿Sí? El niño muy pequeño puede estar muy indefenso en esta situación. Esto familiar inapropiado para un niño pequeño puede ser muy aplastante. Un adolescente, no le quito, digamos, el peso, porque bueno, también puede ser difícil, pero sabemos que los adolescentes pueden tener otro tipo de recursos, de pedir ayuda con el afuera, ¿no? Entonces, no digo que no me importe, pero sí, insisto, pero me preocupa mucho el niño pequeño que si se ve avasallado, está totalmente sujeto a esos adultos que pueden ser papá, mamá o bueno, algún adulto que está en la casa, que puede ser quien ejerce algún tipo de maltrato o trato inapropiado, ¿no? Entonces, sí, me parece que eso hay que tener en cuenta, ¿no? Para el adolescente es más viable conseguir una manera de comunicarse con el afuera, ¿no? Y salir de la situación. No, interesante y saberlo, es bien importante. Dice Adriana, en estos momentos los padres dicen que los niños ya no quieren estar encerrados o los niños de tercero preescolar ya están conscientes de que ya no van a ver a sus compañeros y a sus maestras y se ponen muy intensos. Esto es de un centro comunitario. Snoopy de GAM. Sí, para todos, obviamente, para todos, cualquier edad que estemos, niños, adolescentes, adultos, es muy difícil romper este relacionamiento con el afuera y este encuentro consigo mismo, porque eso nos pasa a todos, a los niños, a los adolescentes, a los adultos. Sí, Este encuentro con uno mismo, qué fuerte. hay que bancárselos, como decimos aquí en Buenos Aires. Sí, Pero realmente, yo te digo, Verónica, que estoy viendo las familias que funcionan con una adecuada comunicación están pudiendo soportar esta situación. Y está siendo, no quiero romantizarla, ¿no? Pero sí está siendo de verdad una oportunidad para este diálogo, para estar más tiempo. A veces los papás y las mamás trabajan mucho afuera. Está bien que el home office termina recargando, pero también termina siendo una oportunidad para estar juntos en la casa, más tiempo, encontrar la manera de ayudarse de manera solidaria. Es de verdad que esta situación tiene una salida solidaria en todo nivel, ¿eh? En todo sentido, la salida es
solidaria, es así, es con el otro. Está increíble, es increíble lo que dices, Matilde. Es la paradoja del estar solo encerrado, porque la paradoja es que la salida es con el otro. Con, primero, bueno, una estabilidad personal interior y una estabilidad familiar que hay que tener. Y de esa estabilidad familiar, los responsables son los adultos de la casa. Es decir, lo que le pase al niño, la contención, es responsabilidad del adulto. No puede, no hay otra, digamos, no hay otra. El niño no tiene otro referente para elaborar su angustia, su tensión que el adulto. Por ahí los adultos pueden, no sé, acercar a lo mejor, ver películas, ver fotografías, ver lugares, ver libros, etcétera, pero es el adulto el que tiene que apoyar al niño, sobre todo al niño pequeño, ¿no? Para poder elaborar toda esa ansiedad que puede generar al niño estar adentro, estar encerrado, sí, seguramente. Claro, y en esto que tú estás mencionando de cómo se une la familia y cómo están, también hay ciertas quizá rencillas. Dice Pedro, ¿qué pasa con la enseñanza asimétrica entre padres por los roles de papá, mamá? ¿Cómo establecer acuerdos de equidad en la educación de los niños? Porque ahora ya estamos todos metidos, ¿no? La casa. Entonces, a ver, ¿qué le va a decir qué o qué, no? Mira, yo lo que creo es que a esta altura, lo que es difícil, o sea, haber generado una rutina, la rutina que se genera en el hogar, ustedes estarán cansados, todo el mundo recomienda, hay que tener una rutina. También para el tema de la educación de los niños hay que tener una rutina, un horario. Ok. Como el horario escolar, una rutina, una organización, mamá que es mejor en lengua, apoyará en lengua, el papá si es mejor, estoy hablando de un estereotipo, matemática, apoyará en matemática, pero esa rutina y esos acuerdos a esta altura del confinamiento tienen que estar, y si no están, los tiene que hacer. El fin de semana es religioso, no hay que hablar de escuela, no hay que hacer actividades Ok. por el fin de semana, de ninguna manera, cerrar los cuadernos, guardar todo en la mochila, disfrutar un fin de semana sin la presión de las tareas escolares, pero hay que hacer un acuerdo, hay que hacer un acuerdo de trabajo, de un reparto de tareas en la casa, eso es así. Increíble, sí, que, no, bueno, qué gran tip nos acabas de dar. Dice Noemi, ¿cómo podemos reforzar a los niños para que a ellos no les estrese estos momentos de COVID? O sea, yo creo que cómo fortalecerlos. Mira, momentos de estrés va a atravesar todos los miembros de la familia y que estén todos estresados a la vez, digamos. El momento de estrés lo va a tener cada uno, cada una, según la situación que vaya atravesando, pero es inevitable atravesar situaciones de estrés, un permanente reacomodamiento a la situación. Escuchábamos ayer, creo que fue, sí, ayer fue que la jefa de gobierno anunció, bueno, hasta el 15 de junio se Sí. renovaría la cuarentena y hay que estar preparado para que el 15 de junio se genere otro anuncio. Entonces, digo, es un desafío muy fuerte Hoy, para tener todos nosotros una predisposición. A esta altura ya sabemos que esto es de largo aliento, que esto vino para quedarse. Entonces, no podemos negar ni dar un mensaje equívoco a los niños. No, esto va a pasar, ya vamos a salir todo. No, o sea, hay que tener una capacidad y afrontar de manera realista la situación. ¿Mm? No podemos desubicarnos, prometer cosas que no van a pasar a los niños. Es decir, los niños además perciben que la situación es seria, que la situación es intensa, que ellos están también metidos en esta situación difícil, y hay que generarles fortalezas para en familia afrontar la situación. Es decir, es así. dice Andrea, ¿cómo podríamos explicarle a los niños el tema económico sin que ellos se preocupen de la falta de dinero? Es inevitable que no se preocupen. Es decir, lo que
el adulto, en todo caso, no puede dejar de transmitir al niño es la seguridad de que no le va a faltar lo indispensable. Ujú. Y es así, hay que, por eso decía antes, rever ciertos patrones de consumo, ciertos patrones consumistas a los cuales hemos entrado como sociedad, que nos han hecho perder de vista lo que sí es necesario, de lo que no es tan necesario, de lo que es superfluo. Comer, alimentarse, educarse, eso es necesario. Tener acceso a la cultura, eso es necesario. Comunicarse con los demás, eso es necesario. Y eso no depende, depende de bienes materiales, pero no en la medida en que estábamos nosotros acostumbrados. No, Sí, entonces, empezar a pensar justamente en qué es el acceso a los bienes necesarios. ¿M? Eso es una tarea que va a tener que hacer cada una de las familias. Empezar a aprender, bueno, a, a- a vivir con lo que hay, a conseguir lo que se necesita y no de manera superflua, ¿m? A tener lo que es indispensable para los niños, ¿m? Y valorar lo que hay, básicamente. Es decir, si no, o sea, se va a generar una negación de la privación y eso puede ser muy problemático para las familias. Hay que prepararse efectivamente para eso, prepararse para el ahorro también. ¿M? También mostrarle a los niños a lo que ha llevado un sistema exacerbado de consumo también, ¿m? De consumo a nivel mundial también, todo lo que es la situación, es una buena oportunidad para trabajar sobre, por ejemplo, el tema medioambiental, con los niños y demás. Muchas veces la cuestión del maltrato, como hablábamos también, de las formas extremas, como son el consumo de pornografía, eso ha llevado a que las personas somos también como bienes materiales, bienes de uso, y eso también hay que cuestionarlo. Es decir, volver a reflotar, y en nuestras sociedades está, en nuestras comunidades de América Latina está ese valor por el cariño familiar, por el legado familiar, la comunicación. Entonces, es un llamado también, es un llamado en este momento, en esta época, a resucitar, a revalorizar ese tipo de elementos que nos constituyen como pueblo latinoamericano, es parte de nuestra identidad. Entonces, digo, dejar por fuera, antes hablábamos de las prácticas que no son buenas, ¿sí? Como las prácticas avasallantes, pero volver a rescatar esas prácticas que son de la comunicación, el valor de la palabra, es decir, rescatar los relatos culturales, a veces inclusive las recetas. Las familias a veces comparten, ¿no? Bueno, son oportunidades para rescatar en familia esas recetas de la abuela, ¿no? Es decir, esas prácticas que hacen que las familias puedan en este momento unirse, ¿m? Frente a valores que son valores familiares también, ¿no? sí, o sea, casi, casi a mí me llama mucho la atención porque pareciera que regresamos a los básicos y a años y años y a lo mejor hasta siglos atrás, donde hasta las mujeres, muchas, están aprendiendo a tejer porque las abuelas o las tías o la mamá tienen el tiempo para enseñarles otras a tejer, a coser, ¿no? Digo, esto, la verdad, en mi caso, he estado pudiendo enseñarle a mi hija a coser A y ver, estas tareas, ¿no? Que dices tú, ¿no? De cocinar, que son tan básicas, pero que a lo mejor se olvidaron ya por el modo de vida que ya llevamos. Y precisamente por esto también están preocupadas algunas mamás que dicen cómo ayudar a los niños a sobrellevar esta parte del no poder salir y en otros casos cómo hacerles entender que algunos ya no regresarán a su escuela por cambios de grado. Entonces, o sea, ¿cómo, cómo hacerlos que acepten esta nueva realidad, no? bueno, en principio, no subestimar las capacidades de los niños. Es decir, no subestimar la inteligencia, eh, tanto desde el punto de vista de la comprensión como la inteligencia emocional que tienen los niños. Los niños tienen una capacidad de comprender, de adaptarse, que muchas veces nos sorprende. Entonces, digo, no hay que subestimar, por eso hablaba antes del diálogo,
del diálogo con la verdad sobre lo que está pasando a nuestro alrededor, y eso va a hacer que, al contrario, los niños nos ayuden a nosotros los adultos a entender lo que está pasando. Muchas Sí, veces nos sorprendemos con eso, con esa situación. Es decir, subestimamos, ¿no? Insisto, subestimamos al niño como no va a entender, como que es incapaz, y no. Es decir, los niños tienen una inteligencia a veces mucho más desprejuiciada que la nuestra. ay, sí, totalmente. Te invito a que veamos el video de la Red Latinoamericana de Acogimiento. Gracias. ¿Vamos? Sí, Bueno, pues, sí. los invito a que veamos este video. ¿Piensan que es hermoso verla jugar, aprendiendo y creciendo en familia? ¿Acaso no todos los niños y niñas tienen derecho a esto? ¿Saben que hay niños que crecen sin familia en instituciones de cuidados infantiles? Donde comparten su habitación y su vida cotidiana con otros niños, niñas y adolescentes alejados de sus familias? Cada niño, niña y adolescente que vive institucionalizado, aislado de su comunidad y sus afectos, pierde una parte esencial de su persona. En RELAF desarrollamos alternativas para erradicar el encierro, para que todas y todos los niños vivan en plenitud de sus derechos. Somos una red humana conformada por profesionales con un objetivo claro: que cada niño, niña y adolescente de América Latina y el Caribe crezca en comunidad, con el amor y la contención de una familia. Para ello, trabajamos junto a organizaciones no gubernamentales, gobiernos, organismos internacionales y grupos de trabajo globales. Sé parte del cambio. Sumemos familias a sus vidas. Vimos este video, Matilde, y qué importante es que los niños tengan un hogar, Ujú. una familia. Exacto, sí, 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 sí. Sí, hay por eso un poco lo que quería que quedara como mensaje también, es lo que dijimos al inicio, si queremos que los chicos estén en familia, pero en familias que los puedan cuidar. ¿M? Y a veces las familias tienen que estar atentas a, los, a las otras familias. ¿Qué pasa con las otras familias cercanas? ¿M? ¿Qué pasa con los niños que nosotros conocemos, que a veces están con una hermana, es decir, nuestros sobrinos, con nuestros vecinos? ¿Qué pasa con esos niños que a veces nosotros vemos que están en dificultades? Y tenemos responsabilidad también sobre esos niños, quiero decir. No nos tienen que ser ajenos los niños que no son nuestros, que no hemos parido como mujeres y de los cuales que no son nuestros hijos para los varones. ¿M? Sí nos tienen que importar, sí nos tiene que importar lo que le pasa a esos niños que pueden estar en familias que están en dificultades, que están en crisis, que están perdidas y entraron en una dinámica para los niños. ¿No? Entonces, sinceramente, es decir, el mensaje que tenemos que dar es ese. ¿Qué es lo que uno tengo que hacer algo? Si yo sé, como sujeto particular, que hay alguna situación donde un niño o niña está padeciendo, es un tema que a mí me tiene que interesar. Como sujeto, como persona de bien, como ciudadano, tengo que hacer algo con eso. Y en segundo lugar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, justamente, hay mecanismos, hay teléfonos, hay programas de ayuda. ¿M? Entonces, si un sujeto particular tiene información de que hay alguna situación que requiere de una intervención, hay que hacerlo saber a las entidades especializadas. ¿M? En ese sentido, quiero decir,
háganlo saber, porque hay entidades que están preparadas para dar asistencia. No tengan temor, llamen, pregunten, hagan conocer la situación, asesórense de cómo proceder, pero no se queden en silencio. No, nunca. Y creo que si me das permiso de dar unos datos para las personas que se están identificando con lo que estás diciendo con el video y pueden llamar a Mujeres SOS, llama a línea Mujeres Locatel 55 56 58 11 11 55 58 11. En esta atención a violencia contra niñas, niños y adolescentes de la Ciudad de México, al reporte pueden llamar al 55 56 05 7252 y al 55 56 04 01 27 extensión 6243. Vamos a dejar los teléfonos en las páginas para que lo tengan. O en atención contra las adicciones, que esto también es una cuestión, ¿no?, de los adolescentes, a Locatel 55 56 58 11 11. Es importante lo que dices tú, y más si quizás somos un tercer observador o un vecino, un familiar que estamos sabiendo de esto. Exacto, sí. En eso quiero decirte, Verónica, que nosotros desde mi organización, ustedes acaban de ver el video de RELAF, que es la entidad que yo dirijo, nosotros trabajamos mucho en los países de América Latina y estamos trabajando mucho en la Ciudad de México, apoyando al DIF, apoyando a la Fiscalía también especializada en niñez, para que pueda mejorar cada día la atención, la protección de los niños y las niñas. Por eso es que estoy diciendo y me animo a decir lo que digo. Por favor, pidan ayuda a los teléfonos que se están dando en este programa. Tengan los teléfonos a mano, no duden, no se queden sufriendo, que no se quede detrás de un muro, que no se quede en silencio sufriendo, que haya una ayuda, y la ayuda tiene que ser de las personas cercanas, las personas cercanas, la familia extensa, los tíos, los abuelos, si ven que sus parientes están en problemas, por supuesto, primero hablar con ellos, intentar especializar. Insisto, a veces uno escucha situaciones, escucha gritos, escucha maltrato. No hay que quedarse nunca en silencio, porque si no, uno se vuelve cómplice. Si no se manifiesta la situación, si no se hace saber, hay una complicidad. Claro, hay una complicidad y además se marca la diferencia cuando lo denuncian, ¿no? Dice una pregunta, ¿cuáles deben de ser las medidas que deben tomar los gobiernos para promover formas positivas de disciplina y proteger a las niñas, niños y adolescentes contra abusos y violencia? Sí, como hablábamos en un momento, hay un cambio cultural que tiene que permear a toda la sociedad. Este cambio del cual hablábamos, bueno, la sociedad a veces violenta, machista, a veces avasallante de los niños, ese cambio cultural viene de una manera general a través de la educación. ¿Sí? La educación de los niños y las niñas desde que son pequeños. ¿Sí? Porque esos cambios culturales llevan generaciones. No es algo que se pueda lograr de un día para el otro. Entonces, el sistema educativo es la base para hacer ese cambio. Inclusive cuando hablamos de ciertas formas de maltrato grave, como es el abuso sexual, es decir, la educación sexual en las escuelas tiene que ser realizada. Los niños tienen que saber cuidarse, tienen que saber el respeto por su cuerpo, etcétera, etcétera. Entonces, digo, hay una cuestión generalizada que sí corresponde a los estados organizar en las currículas educativas, que es la educación de los niños. ¿Sí? Una educación para la comunicación, para la paz, perdón, y para la prevención también. Perdón. No te preocupes. Bueno, esa sería una base, digamos. No, excelente, porque estás poniendo en el punto más importante la educación como pues ahora sí que
el Exactamente, principio básico, ¿no? exactamente. Y después, frente a la ocurrencia de la situación, los estados tienen que crear y están creando mecanismos para el abordaje de las situaciones. ¿Sí? Que ese abordar la situación, además, sea de manera sensible, ¿sí? Que no genere más daño, ¿sí? Que lo que ya hay. Estamos hablando, si un niño está o niña en una situación de violencia, de maltrato, si una familia está en problemas, bueno, la ayuda que tenga preparado el Estado, la sociedad, tiene que ser una ayuda que no genere más problemas de los que ya hay. ¿M? Una ayuda que permita abordar la situación, repararla, sea muy cuidadosa, muy sensible hacia el niño. ¿M? Porque también nosotros venimos a veces de unas prácticas donde la ayuda en realidad no es ayuda, sino que entorpece las situaciones, ¿no? Porque tiene un enfoque que no es sensible hacia los niños y hacia las familias, ¿no? Entonces, también, por un lado, la prevención a través de la educación, pero por otro lado también, cuando se va en ayuda, cuando se atiende a esas situaciones, hay que hacerlo muy delicadamente y con mucha sensibilidad hacia los niños y niñas que ya están en una situación difícil. No, excelente, muchas gracias. Dice Maribel, para los niños sería un tipo de duelo por haber dejado sus amistades de un día para otro. ¿Esto es un tipo de pérdida, Matilde? Hay un duelo muy grande que parece que nos cuesta mucho entender. La realidad como la conocíamos no es más. Entonces hay un duelo muy grande que todos tenemos que hacer como sociedad. El cambio está y el cambio es grande. Entonces, el duelo es por un contexto que ya no es, por, un, por unas relaciones que en este momento no estamos pudiendo tener con otras personas, ¿sí? Por un contacto que no estamos teniendo y que no va a ser más igual, ¿sí? Porque esto nos está enseñando un cuidado que nosotros no teníamos y que estamos aprendiendo y que vino para quedarse. Es decir, la distancia que estamos teniendo que poner vino para quedarse. Pobreza, bueno, unos bienes que ya no vamos a tener, muchas cosas vamos a aprender. Entonces hablábamos antes, bueno, ¿qué perdemos, pero qué ganamos también? El duelo es un duelo que hay que hacer, insisto, por una realidad que no va a ser como antes, básicamente. Y dice Jovisa, ¿cómo ayudar a los niños a recuperar su alegría? Ya hablando de este duelo, ¿no? Ya que hay depresión derivado del encierro, o sea, tal cual viene lo seguido. ¿Cómo ayudamos a que recuperen su alegría, Matilde? Sí, básicamente, o sea, todos. El ambiente en el cual vive el niño es un ambiente triste, es un ambiente alegre, es un ambiente nervioso, es un ambiente ofuscado. Es decir, es un ambiente el que se genera en torno al niño, el que le permite ir. Usted sabe que los niños toman como figura de identificación a los adultos que los rodean. Ujú. Como primera figura de identificación. Después está el superhéroe, está la muñequita, está la historia, pero la figura que toma el niño es a la que tiene cercana. Son los padres y convive con los padres, son los tíos, las personas que rodean al niño son las figuras de identificación. Eso es así y no hay duda. Entonces, el niño va a estar alegre, va a estar triste también, muy en relación al ambiente que lo rodea y a esas figuras de identificación que él tiene. Si el niño está frente a personas que están todo el día nerviosas, enojadas, va a estar enojado o va a estar nervioso. Si Pues que sí. rodean al niño buscan la alegría, buscan estar en paz, también el niño va a absorber y se va a entregar a esa alegría, seguramente. Pues así precisamente dice Alejandro, ¿qué pasa cuando mientras uno de los padres intenta hacer lo correcto en la educación de los hijos, el otro o otra hace lo contrario, creando violencia y arruinando la vida de los hijos? Es, digo, es una de las preguntas también que aquí están.
Y que va de la mano con lo que estás diciendo, ¿no? Claro, ¿qué pasa? Es eso, que como hablamos, la familia es un sistema, entonces lo que haga cualquier elemento del sistema afecta al otro elemento del sistema, si nos vemos como elementos, ¿no? Es decir, en una familia unos van a incidir sobre los otros. ¿No? Es decir, nadie, o sea, cada uno tiene obviamente su individualidad, su particularidad, tiene que tener su privacidad, pero lo que pasa entre los miembros de la familia sucede en una interacción de unos con otros. Entonces, si a nivel de los adultos, si a nivel normalmente de la pareja, hay desacuerdo en la crianza, hay desaveniencia, eso impacta en toda la familia. ¿No? Entonces, como decíamos antes, no es totalmente inocente si, como acabo de escuchar, no es que hay uno bueno y uno malo, es decir, en la familia. No hay un bueno y un malo, lamento decirlo, a veces uno se percibe como el bueno, ¿no? Sí, sí, sí. Y el otro es el malo, no, no es así, lamento darles esa noticia. Hay que revisar esos criterios que son un poco simplistas. Hay que tener la valentía y la capacidad de complejizar un poco más las relaciones. Nadie es bueno enteramente o malo enteramente en una pareja, ¿no? En un sistema de pareja, de familia, en los adultos. Es decir, somos tenemos un poco, obviamente, de responsabilidad en lo que está pasando y si hay alguien que delante de nuestra pareja, ejerce maltrato, somos responsables de poner un llamado de atención, buscar el diálogo, revertir la situación. No es totalmente ajeno porque además esa lectura es muy peligrosa porque lo pone al malo más malo también. Claro. Dice Daniela esto. Daniel dice, ¿en qué momento deja de ser un regaño o una llamada de atención para hacer ya violencia hacia los hijos? Sí, básicamente lo que hablábamos, cuando se utiliza una fuerza avasallante, desmedida, tanto a nivel verbal como a nivel físico, ¿sí? Es decir, cuando hay que usar la fuerza, cuando se pasa de la palabra a la fuerza, ahí ya pasamos ese límite. Tanto a nivel, digamos, de una palabra fuera de lugar, subida de tono, como de la fuerza física. Eso, es decir, cualquier persona que usa la sensibilidad y la inteligencia lo va a percibir. Si lo que voy a decir le va a hacer daño al otro, lo va a herir. Y hay que tener mucho cuidado también, algo que dijimos antes, ¿no? Que los niños, cuando hay violencia en la pareja, por ahí los niños, supongamos que la violencia en la pareja más frecuentemente se da de los varones hacia las mujeres. Puede ser que el varón ejerza violencia hacia la mujer, física o verbal, y no hacia los niños, pero es muy complejo que los niños sean testigos de violencia. Cuando los niños están en ámbitos que aunque no padezcan directamente el golpe, el maltrato, y lo padece su madre, lo padece, sí, su mamá básicamente, a los niños les afecta muchísimo, les afecta enormemente. Y además, lamentablemente, aprenden ese patrón de cultura violenta, de relacionamiento violento. Entonces, también, ojo con esa situación. No solamente estamos hablando del niño, del maltrato al niño como víctima de maltrato, sino también del niño como testigo de violencia. En eso tenemos que tener mucho cuidado, mucha atención también. En los ámbitos donde hay violencia y hay niños, el niño es afectado de manera invariable. Y creo que ahorita que estamos escuchándote y que es un buen momento y que los padres que están escuchando este programa, que son muchísimos, están interesados quizá en dar lo mejor, ¿no? De ellos. Dice Cristina, ¿hay alguna metodología que debamos seguir para tratar temas de violencia y o abuso con los niños ahorita en este confinamiento? Yo no sé si se está refiriendo a también tratarlo con los mismos niños, hablar las cosas, no entiendo, pero dice, muchas gracias por toda tu información.
Sí, o sea, me imagino que lo que se está preguntando es si debe hablar y cómo hablar con los niños y las Yo niñas. también. Es decir, los niños requieren de información según su edad, según su nivel de maduración. Entonces, hay que darle información a los niños sobre la vida, sobre el relacionamiento con nosotros, sobre la privacidad de su cuerpo, sobre hasta dónde poner el límite con los demás, informarle, hacerle conocer lo que es una caricia apropiada y lo que no. Es decir, hay que hablar con los niños muy sinceramente de lo que podría pasarles, ¿m? Frente a personas que pueden hacer cosas inadecuadas. Entonces, según la edad del niño, se puede encarar la conversación, según la edad del niño. No hay que darle más información de la que el niño puede absorber, porque no la va a absorber, no le va a interesar. Si cuando encaramos esas conversaciones con los niños, podemos encontrar la medida, ¿no? Hasta dónde y qué hablar con los niños y las niñas. Hay mucho material, bueno, por ahí a lo mejor podrías tomar en otra sesión, a lo mejor, digamos, de tu programa, justamente, bueno, cómo hablar con los niños según la edad, qué contenido, qué se puede hablar, se podría, digamos, sí, asumir esa conversación seguramente, pero definitivamente hay que hablar con los niños, porque además tenemos una paradoja muy grande donde los niños están rodeados de imágenes sexualizadas, de programas sexualizados en la televisión todo el tiempo, a cualquier horario, sin límite, y no le hablamos de nada. Entonces, claro que sí que hay que hablar, claro que sí que hay que hablar con los niños. Pues creo que han sido muchas preguntas. Sí, se quedaron muchísimas en el programa que contestar, pero bueno, se nos acabó el tiempo, Matilde, y de verdad que ha sido mucha información muy valiosa, una guía espectacular para nosotros los papás que estamos en este confinamiento y que de repente estamos estresados y no sabemos qué hacer. Matilde, pero ¿dónde más si quisieran las familias y encontrar más sobre tus libros, sobre pues la información que tú trabajas y sobre todo lo tuyo, dónde lo podemos encontrar? Nosotros tenemos la página de Relaf, www.relaf.org. Estamos en el sitio web y tenemos las redes, por supuesto, el Instagram, el Facebook, las redes donde nosotros vamos, en nuestro canal de YouTube también, donde será subida esta entrevista también seguramente al canal de YouTube de Relaf, también nos vamos a permitir difundirla, pero normalmente vamos subiendo todo el material en nuestras redes. Así que muchísimas gracias, Verónica. No, muchísimas gracias a ti, muchísimas gracias obviamente a nuestra directora general del sistema del DIF de la Ciudad de México, Estela Damián, y bueno, decirles que tenemos un programa para este próximo lunes a las 19 horas en nuestras redes de DIF Ciudad de México y vamos a estar aquí nuevamente. Así es que muchísimas gracias. Gracias nuevamente a Matilde Luna, psicóloga, escritora de 5 libros, especialista en infancia y presidenta, directora de Relaf Red Latinoamericana de Acogimiento. Así es que muchísimas gracias, gracias al sistema DIF, gracias a Juan Carlos, a quienes están en la producción, a Monse, a todos quienes están ahí atrás haciendo lo posible que este programa de Platicando en Familia se logre. Saludos a Argentina. Gracias. Muchísimas gracias, Matilde. Gracias. Bueno, pues nos despedimos. Soy Verónica Martínez Sentíes, muchísimas gracias. Y bueno, ¿querías decir algo, Matilde? No, quería agradecer también a Juan Carlos que estuvo detrás de toda esta producción, así que también agradecerles a todos. Agradeciendo, sí. Que tengan lindo fin de semana. Gracias a ambas. Un abrazo fraterno. Muchas gracias. Que tengan lindo fin de semana, que